Hola, muy buen día a todos. Gracias por conectarse al programa de hoy. Y septiembre es un mes muy importante para nuestro cerebro, para la memoria y para las personas mayores, porque desde 1994, cada 21 de septiembre, conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Esta iniciativa fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud junto con la Federación Internacional del Alzheimer. Este Día Mundial va a tener como objetivo difundir información sobre esta enfermedad para poder generar mayor conocimiento sobre la misma. Además, concientizar a la población, a la sociedad en general, también a quienes la padecen y, por supuesto, a los cuidadores de estas personas. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que es progresiva, es irreversible y es degenerativa del cerebro. Va a provocar que este órgano genere cambios y deterioro en la memoria, en el pensamiento y en la conducta. Es considerada actualmente la demencia más común, más frecuente, y lamentablemente al día de hoy todavía desconocemos la causa exacta que genera este padecimiento. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo que vamos a platicar más adelante. Se estima que en nuestro país, en México, hay cerca de 12 millones de adultos mayores y de ellos, cerca de 800,000 presentan algún tipo de demencia. Y de estos últimos, 8 de cada 10 van a ser una presentación de demencia de tipo Alzheimer. Es decir, que de todas las demencias en nuestro país, al igual que en el mundo, la de Alzheimer parece ser la más prevalente. En el año 2010, hace ya una década, se estimó que existían cerca de 35,6 millones de personas con Alzheimer y que para el año 2030 este padecimiento y esta cifra llegaría a afectar hasta 65,7 millones de personas en el mundo. Entre los grandes problemas que trae esta enfermedad y que nos vamos a enfrentar como sociedad es el tratamiento de este padecimiento, que lamentablemente no existe un tratamiento curativo, y también luchar en contra del estigma de la enfermedad, así como el subdiagnóstico. En la actualidad, ya decíamos, no existe un tratamiento curativo para la enfermedad. Sin embargo, sí podemos buscar la manera de disminuir el riesgo de padecerla, y vamos a ver las recomendaciones más adelante, pero en realidad son cambios en el estilo de vida. Pero ¿por qué pasa el Alzheimer? ¿O cuál es la fisiopatología? ¿O por qué las personas llegan a padecer esta enfermedad? El daño de esta enfermedad neurodegenerativa, por supuesto que va a ser en el cerebro. Y este comienza hasta 10 años antes de la aparición de los primeros síntomas. O sea que cuando ya empieza a ver, vamos a ver ahorita las etapas, olvidos, cambios en la memoria, se dice que hasta 10 años antes ya empieza a haber cambios en tu cerebro, que lamentablemente es una fase prodrómica y asintomática, que ahí es donde viene el control de los factores de riesgo mediante la prevención. Eh, Desconocemos con exactitud qué es lo que empieza a provocar estos cambios, pero empieza en el cerebro la formación de lo que llamamos placas y ovillos dentro del cerebro, que son las dos características principales del desarrollo histopatológico de la enfermedad. Entre más placas neurales y ovillos se formen, las neuronas van funcionando con una menor efectividad. De ahí que después puedan llegar a perder la capacidad de comunicarse entre ellas e inclusive morir de manera prematura. Este proceso se va a ir propagando alrededor de todo el cerebro hasta llegar al hipocampo. El hipocampo es esta estructura cerebral que es encargada de la formación de recuerdos o de memoria. Entonces, cuando llegamos a ya cambios en el hipocampo, es cuando vamos a empezar a tener la presentación de olvidos. Ya en las fases más avanzadas, la muerte neuronal se propaga, y además de haber un chorro de ovillos y placas neuronales, lo que va a hacer es que esta apoptosis o muerte celular se propague y que va a afectar de manera directa a regiones en el cerebro donde va a hacer que se encoja considerablemente, y entonces las personas, los pacientes, ya no pueden comunicarse y dependen de otros para su cuidado. Ahora, lo que sí sabemos es que existen factores de riesgo
con los cuales podemos prevenir desde ahorita, desde la juventud, inclusive los niños, para disminuir la posibilidad de tener Alzheimer. Uno de los principales factores de riesgo que no son modificables es la edad. A medida que avanza la edad y el sexo femenino, vamos a tener más riesgo de tener esta enfermedad neurodegenerativa. ¿Por qué? Porque se agregan cambios asociados al proceso natural de envejecimiento con factores de riesgo o enfermedades que no fueron bien tratadas durante la etapa adulta joven. Y entonces todo esto converge más si existe una historia familiar de demencia, son factores que van a converger para tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Los factores de riesgo genético, los estudios van a sustentar que cuando un Alzheimer es de aparición temprana, hablando de antes de los 60 años, entre la cuarta y quinta década de la vida, puede ser que sí sea un componente hereditario. Sin embargo, esto ocupa menos del 10% de la enfermedad de Alzheimer. El 90% será de una enfermedad como de no hereditaria completamente. Si controlamos los siguientes factores de riesgo, podemos de alguna manera disminuir el riesgo de padecer Alzheimer a medida que avanza nuestra edad, ¿no? El Alzheimer, que no es hereditario, se presenta después de los 65 años y ya decíamos que el envejecimiento es uno de los factores de riesgo. Algunos estilos de vida que se han asociado al desarrollo de enfermedad de Alzheimer, ya sea de inicio temprano o tardío, es el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo, el no realizar actividades físicas, el sobrepeso y la obesidad, y enfermedades metabólicas como diabetes mellitus tipo 2, descontrolada o inclusive controlada, hipertensión o cardiopatías de algún tipo, insuficiencia cardíaca, que tengas aterosclerosis o que tengas dislipidemias, que es la elevación de colesterol y triglicérido. Se cree que todas estas enfermedades metabólicas lo que hacen es que dañan al endotelio, y el endotelio es la parte más íntima de las arterias, incluidas las arterias cerebrales. Cuando tenemos procesos de inflamación a este nivel, lo que va a hacer es disminuir también los flujos sanguíneos a nivel cerebral, y entonces todo esto va generando mayor oxidación de nuestro cerebro y va a fomentar la formación de estos constructos histopatológicos que decíamos, que son las placas y neuronales y los ovillos neurofibrilares. El Alzheimer es muy importante hablar de ella porque es una enfermedad que genera gran discapacidad en la persona que la padece y de manera secundaria en las personas alrededor de ella. Gradualmente los pacientes van deteriorándose, van perdiendo habilidades y actividades de la vida diaria, y también existen cambios en el control emocional, la conducta social e inclusive la motivación. De hecho, existe una alta comorbilidad entre la presencia de demencia y la depresión. Como resultado de pérdida de esta independencia, los pacientes pueden llegar a requerir en menor o en mayor grado algún tipo de asistencia. Estos cuidadores, que generalmente esta función la adquieren los familiares más cercanos, y entonces esto va a derivar otra problemática de la que ya hemos platicado, que pues sabemos y se ha demostrado en los estudios que los cuidadores de este tipo de pacientes van a presentar una alta morbilidad psicológica, en especial depresión, ¿no? Porque estamos viendo cómo se deteriora nuestro paciente y además va necesitando cada vez más un cuidado más especializado. Por lo tanto, es importante estos canales de comunicación, como la plática que estoy dando el día de hoy, porque para abatir esta situación es importante brindarle a la familia toda la información necesaria acerca de la enfermedad, así como los signos de alerta a cuales debemos de estar atentos y las recomendaciones para facilitar el manejo del paciente. Vamos a hablar un poquito de las etapas de la enfermedad, y dependiendo la literatura, se va dividiendo en muchas subetapas, pero la realidad es que a grosso modo podríamos decir que hay 3 etapas. La etapa inicial, la etapa moderada y la etapa avanzada o la etapa
terminal, ¿no? La primera etapa se desarrolla aproximadamente durante 3 años. En ella se va a observar un paulatino deterioro en la memoria episódica, ¿no? La memoria episódica es esta de episodios, o sea, de eventos. Entonces, la persona empieza a olvidar eventos recientes, no importa lo que haya pasado. Esto reciente empieza a ser cada vez más corto. A lo mejor al principio no se acuerda que cenó antier, pero de repente mientras avanza la enfermedad, pueden llegar a ser olvidos recientes, tanto de que hace 10 minutos no sé qué fue lo que dije o no recuerdo qué fue lo que me dijeron en un hecho determinado. La fase temprana, lamentablemente, tiende a ser ignorada y tomada como si fuera un componente natural del proceso de envejecimiento, ¿no? Y entonces aquí es donde llegamos al subdiagnóstico. A veces decimos, no, es que se le olvidan las cosas, pero es normal, pues ya estoy grande. ¿No? Me dicen, ya estoy grande, o no, es que mi tía pues ya está viejita, no pasa nada. La realidad es que, aunque sí el envejecimiento del cerebro se acompaña de algunos cambios en la memoria reciente y episódica no debe de haber ese tipo de cambios relacionado con el envejecimiento natural, ¿no? Entonces, algunos de los datos que nos pueden estar hablando de una fase temprana de Alzheimer es que de la nada se torna la persona olvidadiza, especialmente con cosas que de reciente inicio, ¿no? O sea, lo pasado lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, ahí viene otra vez el subdiagnóstico. No, es que él recuerda todo, se sabe los cumpleaños de todos los sobrinos y de todos los nietos y nos habla y sabe muy bien cómo llegar a esta calle porque era su trabajo todo el día durante 45 años, pero lo reciente es lo que a veces se le olvida es por la edad. No, si empieza a haber olvidadizo, si empieza a haber olvidos frecuentes, es algo que debemos de atender. Puede empezar a haber dificultad en la comunicación como para encontrar las palabras adecuadas, ¿no? O sea, como y como que cuesta trabajo llegar a construir la relación, la oración, perdón. Puede empezar a haber desorientación en lugares conocidos, que este es otro dato que puede ser al principio de la enfermedad. Pierde la noción del tiempo, incluyendo la hora del día, mes, año, estaciones. Entonces, a veces llegan y me dicen, les pregunto, ¿qué día es hoy? Y, ay, no, es que como ya no hago nada, pues ya no lo sé. La realidad es que, o sea, eso tampoco es parte natural del proceso de envejecimiento, ¿no? O sea, la fecha es algo de lo que tenemos que estar orientados en tiempo. Y por supuesto que puede empezar a haber dificultad para la toma de decisiones y el manejo de sus actividades del día a día. En cuanto al ánimo y al comportamiento en una etapa inicial, puede tornarse menos activo o perder el interés en las actividades y pasatiempos que antes tenía, volverse más introvertido o cambios un poquito en la personalidad o en el estado de ánimo o empezar a ver agitación o reacciones irritables, furiosas o agresivas cuando esa persona no era así. Esto es en la etapa temprana. Ahora, en la etapa media, por así decir, es la segunda etapa y lo fuerte aquí es que los aspectos de los olvidos en cuanto a la memoria empiezan progresivamente a fallar cada vez más y más. Se agregan problemas más importantes en el lenguaje y en funciones aprendidas como el vestirse, el peinarse, que le llamamos apraxia, y también de reconocimiento. ¿No? Entonces, ¿qué es esto? Y es una pluma, el que sirve para escribir, pero no lo pueden nombrar, ¿no? La anomia. Entonces, ya viene una etapa un poquito más avanzada. Los problemas aquí es cuando generalmente la familia ya se empieza a dar cuenta y acuden al médico, hay quien no, pero aquí es cuando más frecuentemente se hace el diagnóstico porque los problemas van a ser más obvios y empiezan a ser más limitantes. Se tornan más olvidadizos, se agrega que ya no recuerdan el nombre de las personas cercanas, pueden tener dificultad para comprender el tiempo, fechas, lugares, eventos, citas, se puede perder inclusive en el hogar o pasa esto de llévame a mi casa y si estás en tu casa, desconoce, hay una mayor desorientación, puede existir un aumento en la dificultad para la comunicación, tanto en el entendimiento como en la emisión del lenguaje. Empieza a haber requerimiento de ayuda para las actividades básicas de la vida diaria, como ducharse, el aseo, el vestirse. No es posible que
viva solo o sola, sin un apoyo considerable, y los cambios en el comportamiento ya pueden incluir otros cambios como deambular, empiezan a caminar así, o sea, así el wandering que le llaman, que es este vagabundeo, ¿no? O sea, sin tener un motivo hacia dónde ir, caminan, puede haber gritos, que estén perturbaciones con el sueño, que empiece a haber alucinaciones o visiones, o alucinaciones auditivas, y se puede empezar a presentar un comportamiento muy inapropiado en el hogar, en la comunidad, como por ejemplo desinhibición, ¿no? O sea, chistes como poco grotescos o fuera de lugar, o agresividad. Y finalmente, en la tercera etapa, se presenta ya una marcada afectación de todas y cada una de las funciones mentales. Los síntomas cerebrales se van a agravar, se acentúa y se agregan otras cosas como rigidez muscular, hay una dificultad para el cambio postural, empiezan ya a anquilosarse más y pueden aparecer en esta etapa de la enfermedad temblores e inclusive crisis convulsiva. Esta etapa, esta fase final, ya requiere de una casi total dependencia al cuidado por la inactividad y dificultad para movilizarse. Las alteraciones de la memoria ya son completamente, no puedes tener una conversación con esta persona, y el lado físico de la enfermedad se empieza a tornar más obvio, porque además de que no reconoce a los familiares, no reconoce los objetos a su alrededor, tiene una dificultad para la movilización, los músculos no responden igual, hay cambios en la fuerza, puede empezar a haber temblores, rigidez que dificulta la deambulación o anquilosis, ¿no? Entonces, en esta etapa ya empiezan otras disfunciones cerebrales como el proceso de deglución. Ya no pueden tragar de manera adecuada, entonces tosen cuando comen, se ahogan cuando comen, ¿no? Y entonces esto viene la posibilidad de tener más probabilidad de tener infecciones respiratorias, que es básicamente la mortalidad de los pacientes que viven con Alzheimer, es en la gran mayoría por procesos infecciosos. La Asociación Mundial de Alzheimer plantea 10 señales de advertencia de la enfermedad, y te las quiero decir porque si notas alguno de estos 10 signos en ti, en algún familiar o en alguna persona cercana, es importante programar una cita con tu médico. El primer cambio es cambios en la memoria que dificultan la vida cotidiana. Si un día te equivocaste y pusiste el azúcar donde va la sal, bueno, pero tienen que ser cambios en la memoria que afecten las actividades de la vida diaria. Cuando empieza a haber dificultad para planificar o resolver problemas, es el segundo dato de alarma. Cuando existe dificultad para desempeñar tareas habituales en casa, en el trabajo o en el tiempo libre. Ejemplo, una persona cuyo hobby era la jardinería o la carpintería o la cocina y de repente ya no sabe qué seguía del ingrediente o qué iba primero, si poner el abono o la planta o la tierra, ¿no? O si primero era lijar o cortar. Eso llama también a una banderita roja. Cuando existe desorientación de tiempo y lugar, es también un dato de alarma. Cuando existe dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan uno a otro en el ambiente, esto también es parte de alteraciones visoespaciales que se ven en la enfermedad de Alzheimer. Cuando existen nuevos problemas con el uso de palabras o lo escrito, ¿no? Como que quiere decir, pásame la taza de café y pásame el S, no, pásame el S en la estufa. ¿Qué? Y entonces ves que en la estufa está la tetera, por ejemplo. ¿La tetera es lo que quieres? Ah, sí, eso, ¿no? Entonces hay dificultad para la emisión y entendimiento del lenguaje, y también el lenguaje escrito es un dato de alarma. Cuando se colocan objetos fuera de lugar y que hay una dificultad o una falta de habilidad para retrasar los pasos. O sea, generalmente cuando olvidamos algo, llegas a la cocina, ¿qué iba a hacer? Y como que te regresas y dices, ah, ya me acordé, iba por una servilleta. Pero estas personas no lo pueden recordar. O sea, pueden regresar al lugar en el que están una y otra vez y, o sea, no va a venir el recuerdo, no va a venir la evocación. Cuando hay un cambio o disminución o falta de juicio en el comportamiento, cuando hay una pérdida o pérdida de iniciativa de formar parte en el trabajo o en las actividades sociales, o sea, aislamiento es otro dato, y cambios en el humor
o en la personalidad, ¿no? Esta persona que a lo mejor era muy alegre y de repente está como muy retraída, o al contrario, una persona muy retraída y que de repente está muy desinhibida y alegre, son cambios que debemos de acudir al médico para valorar la posibilidad de alguna enfermedad neurodegenerativa. Recuerda que cada 21 de septiembre conmemoramos este día, y si tienes algunos de estos datos, si has notado que hay cambios en tu memoria, si has notado que algunos de estos datos de alarma que nos dice la Federación Internacional los encuentras en ti o en algún familiar o persona cercana, no dudes en acudir al médico para tratar este tema. Muchísimas gracias por escucharme y espero que tengas un excelente día. Hasta pronto.